Bueno, estamos en el capítulo 5 acerca de la providencia divina. Hace 8 días llegamos hasta este punto número 4. Entonces el propósito de hoy es continuar desde allí. Pero para que nos ubiquemos un poco dentro de lo que es la providencia divina, yo quisiera saber si hay algún hermano que quiera decirnos en sus propias palabras qué es la providencia, qué ha entendido hasta ahora de qué es la providencia divina. A ver, de pronto hay algún hermano que quiera contarnos en sus palabras qué ha entendido acerca de la providencia. Pastor Juan, Sí, Marta. em, la providencia es que el Señor provee y sostiene todas las cosas, pues gobierna todas las cosas. Bueno, muy bien. Que Él provee, que Él gobierna todas las cosas, sostiene todas las cosas. Muy bien, ¿algún otro hermano? A ver, que nos cuente qué ha entendido, qué es la providencia. A ver, Pastor, sí. pastor, a ver, la providencia tiene que ver mucho pues también como con el decreto de Dios, pero la providencia es que Dios pues como que encamina todo para que se cumpla su decreto, pues él permite, o sea, él sí permite que pasen muchas cosas para que se cumpla su decreto, o sea, todo está dentro de ya de lo que él ya ha decretado. eh, La providencia es que sí, que todo se va dando pues para que se cumpla su decreto. Qué pena. Muy bien, Jair, muchas gracias. Todo lo que el Señor va haciendo es para que se cumplan sus decretos. ¿Por qué? A ver si hay algún hermano que nos pueda decir por qué la providencia está ubicada después de la creación en la confesión. Porque primero se habla de las escrituras, luego de Dios y el decreto, luego de Dios y la Santa Trinidad, luego del decreto de Dios, luego de la creación, y luego de la creación está la providencia. ¿Por qué la providencia está después del capítulo que habla acerca de la creación? A ver si de pronto hay algún hermano que nos pueda decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que está después de la creación? Bueno, parece que ninguno. Entonces, eh, hermanos, la providencia en nuestra confesión está después de la creación, porque cuando Dios crea el universo, comienza la historia de la humanidad, digámoslo así, comienza la historia. Entonces Dios crea todas las cosas, Dios crea al hombre, crea al ser humano, lo pone a gobernar su creación allí en el Edén, y ya sabemos que entonces viene el pecado y bueno, todo lo demás, hasta hoy y hasta que el Señor venga. Entonces comienza la historia de la humanidad con la creación. Y es a través de esa historia de la humanidad, a través de toda la historia universal, que nosotros podemos ver la providencia divina. Es en la historia donde nosotros podemos apreciar que Dios está gobernando todas las cosas, que Dios está sosteniendo todas las cosas, que Dios está dirigiendo o encaminando, como leíamos hace 8 días allá en Génesis, acerca de la historia de José, el hijo de Jacob.
Dios lo encaminó. Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Es a través de la historia de la humanidad que nosotros podemos ver la providencia divina. Podemos ver cómo Dios gobierna, cómo Dios sostiene, mantiene, dirige, encamina todas las cosas para que el decreto de Dios, que estableció desde la eternidad, se cumpla. Entonces, por esa razón es que en nuestra confesión la providencia está después de la creación, porque a través de la creación, a través de la historia de la humanidad, podemos ver en ejecución, digámoslo así, la providencia divina. Muy bien, hermanos, del punto 4, que lo vimos hace 8 días, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, permítanme, lo voy a leer nuevamente. Allí dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Una de las cosas que estábamos diciendo hace 8 días es que la providencia, el decreto de Dios, establece también, o está incluido dentro del decreto de Dios, la caída del hombre. Y no solamente la caída del hombre, sino, como lo dice ahí, la confesión y todas las demás acciones pecaminosas, es decir, todos los pecados de los hombres están incluidos dentro del decreto de Dios. Como dice la confesión, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso. Y quiero que, antes de que tomemos el punto 5, que es donde vamos a continuar hoy, quiero que consideremos nuevamente lo que estamos diciendo ahí en la confesión de fe, en ese paréntesis, y no por un mero permiso. Ustedes han escuchado que muchas veces decimos, es que Dios permitió tal cosa. Dios permitió que, por ejemplo, aquí en Colombia, una de las tragedias tan recordadas por nosotros como colombianos, eh, el nevado de Ruiz fue, ¿no? En Armenia, ¿no? Perdón, Armero, cómo quedó completamente destruido cuando estalló el volcán. Y entonces puede decir alguien, bueno, es que Dios permitió que muchas personas murieran allí y fueran sepultadas, o Dios permitió que una persona en algún lugar del mundo haya asesinado a una cantidad de personas, quizás colocando una bomba, o bueno, cosas trágicas, ¿no? Y entonces se oye decir, bueno, Dios permitió. O Dios permitió que yo tuviera una determinada experiencia dolorosa en mi vida. En fin, se oye decir mucho esa palabra, Dios permitió. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que es lo mismo decir Dios permitió esto o aquello, o Dios hizo esto o aquello? ¿Creen que es lo mismo? ¿Creen que hay alguna diferencia en eso? No sé si me hago entender, hermanos. Díganme si me hago entender. Sí, pastor, pues yo entiendo que Dios permitió, es como si Dios estuviera ahí viendo que sucedan las cosas y que Él no tuviera pues como nada que ver ahí. Ajá.
En realidad, pues en este punto de la confesión habla de que Dios permite y aún él hace las cosas. Muy bien. A ver, algún otro hermano que nos diga que podemos, es lo mismo decir Dios permitió que un hombre en tal parte, digamos, asesinara a una cantidad de personas, o es lo mismo decir Dios hizo esto. A ver, algún otro hermano que se Pastor. anime a decirnos. Marta, adelante. Pues yo digo que no es lo mismo, porque es que permitir es como que alguien, otra persona externa a él, tiene como el poder para, pues bueno, o lo piensa hacer y le pide permiso a Dios, por ejemplo, como en el caso de Satanás cuando afligió a Job. Sí, En cambio, si él lo creó, lo hizo, o sea, él tiene toda la autoridad y el poder para hacerlo sin depender de nadie. muy bien. Bueno, yo quiero, hermanos, que en esta mañana consideremos eh, cómo vemos la voluntad de Dios en la palabra, cómo vemos la voluntad de Dios revelada en la escritura. Entonces, a ver, permítanme un segundo. Eh, Vamos a considerar la voluntad de Dios. Ah, es que fue la voluntad de Dios tal cosa, es que fue la voluntad. Dios permitió tal cosa porque esa era la voluntad de Dios. Quizás ustedes tienen en algún momento un familiar que sufre un dolor muy grande, pierde un hijo, no sé, le matan un hijo, le hacen algo, algún mal, y por supuesto esto trae dolor al corazón de las personas. Entonces, decirle, es que eso fue la voluntad de Dios, o Dios permitió tal cosa, o Dios hizo eso que le pasó a su propio hijo, por ejemplo. Bueno, la voluntad de Dios. ¿Cómo vemos la voluntad de Dios en la escritura? Y podemos decir que vemos la voluntad de Dios por lo menos en tres maneras. Uno es lo que podríamos decir la voluntad en cuanto al decreto, o lo que podríamos también llamar una voluntad decretiva. Un ejemplo de esa voluntad decretiva lo encontramos en en el primer capítulo, por ejemplo, de Génesis. Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea, por ejemplo, la luz, y entonces fue la luz. Y dijo Dios, sea tal cosa, y tal cosa fue. Es decir, cuando el Señor dijo en su voluntad que fuera una cosa, esa cosa no dijo, Señor, la semana entrante, la luz no le dijo al Señor, Señor, esperemos hasta dentro de 8 días y dentro de 8 días yo soy. No, cuando el Señor dijo, fue inmediatamente. A eso nos referimos cuando la Escritura habla, digamos, en cuanto a esa voluntad decretiva. Lo que el Señor dice, así se hace eh, sin falta, se cumple sin falta, inmediatamente. Pero en la Escritura también encontramos lo que pudiéramos llamar su voluntad en cuanto al precepto. Ahora, ¿qué entiende usted, hermano, por la palabra precepto? ¿Qué es precepto? A ver, alguien que me diga, ¿qué es precepto? En una Como palabra, ley. ley. Bien, cuando hablamos de precepto estamos hablando de ley, estamos hablando de mandamiento. ¿Sí? En la escritura, en la escritura encontramos la voluntad preceptiva de Dios, es decir, por ejemplo, la ley moral.
los 10 mandamientos. La voluntad de Dios, cuando vemos los 10 mandamientos, es que, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? Dígame, alguien que me diga cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. A ver, ¿algún otro hermano tiene otra opinión de cuál es el primer mandamiento? Empieza desde Oye Israel. Oye Israel, continúa. Yair. Amarás al Señor tu Dios Bueno, con todo tu corazón. de acuerdo, gracias Yair. A ver, ¿algún otro hermano que me diga cuál es el primer mandamiento? A ver, hermanos, si ustedes son creyentes, son cristianos, yo creo que deben de saber los 10 mandamientos. Bueno, si no lo saben, los invito a que desde ya los aprendan. El cristiano debe conocer muy bien cuáles son los mandamientos del Señor, porque esa es la manera en la cual nosotros podemos caminar en santificación. Si desconocemos su ley, pues obviamente no vamos a poder caminar en santificación. El primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese el Señor Jesucristo dijo que era el principal mandamiento, porque resume una parte de los mandamientos de Dios, de la ley moral. Resume los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Pero el primer mandamiento es, como dice allá en Éxodo capítulo 20, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es no hacernos imagen. El tercer mandamiento es no tomar de manera vana el nombre del Señor. Y el cuarto mandamiento es guardar el día del Señor, el día de reposo. Esos mandamientos, hermanos, y los siguientes 6 que ya tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, por ejemplo, honrar al padre y a la madre, no matar, etcétera, no cometer adulterio, etcétera. Esos mandamientos es la ley preceptiva de Dios. Es la voluntad preceptiva de Dios. Pero noten la diferencia que hay entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La voluntad decretiva, Dios dijo sea la luz y la luz fue inmediatamente. No hay discusión en eso. Pero la voluntad preceptiva, Dios nos dice, por ejemplo, el primer mandamiento, no tengamos dioses ajenos. Y sucede que tenemos dioses ajenos. La voluntad preceptiva nos dice, no nos hagamos imagen. Y sucede que sí nos hacemos imagen. La voluntad preceptiva nos dice que no tomemos de manera vana el nombre del Señor. Y sin embargo, nosotros tomamos de manera vana muchas veces y de muchas maneras el nombre de Dios. Y nos dice que nos acordemos del día de reposo y nosotros también violamos ese mandamiento. Y nos dice que honremos al papá y a la mamá y también violamos ese mandamiento. Y nos dice que no matemos y también matamos. Y nos dice que no adulteremos, que no cometamos adulterio. Y también cometemos adulterio. Algunos lo harán físicamente, pero finalmente todos en el pensamiento en algún momento también lo hacemos. O nos dice no hurtemos y nosotros también hurtamos o robamos. No hablemos, no digamos mentiras, no hablemos falso testimonio contra el prójimo y también mentimos, bueno, etcétera. No codiciemos y también codiciamos. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios es esa, pero nosotros no la cumplimos. La voluntad decretiva de Dios se cumple sí o sí. La voluntad preceptiva de Dios es esos mandamientos que el Señor nos deja y que sin embargo, aunque esa es la voluntad de Dios, nosotros no lo cumplimos, nosotros no la obedecemos. Entonces notemos la diferencia ahí. Voluntad decretiva, voluntad preceptiva o en cuanto al precepto. Pero la palabra de Dios también nos muestra lo que es la voluntad en cuanto a lo que pudiéramos llamar es el deseo de Dios. Ustedes recordarán, por ejemplo, allá en 1 de Timoteo, cómo dice que
Dios desea que todos los hombres sean salvos. Pero sucede que no es así, no se da así. Dios desea, y cuando dice que el Señor desea que todos los hombres sean salvos, eso es real, es verdadero. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero conforme a lo que hemos venido estudiando también, por ejemplo, acerca del decreto, acerca de la elección, Dios mismo, el Señor, sabe que todos los hombres no van a ser salvos. Pero dice la Escritura que ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad deseada de Dios. Un ejemplo claro de esto, hermanos, es que cuando vemos primeramente la voluntad decretiva de Dios, hay una voluntad, hay un decreto que, digamos, se antepone incluso al deseo mismo de Dios. El Señor Jesucristo, que es Dios, cuando vino, se hizo hombre, se encarnó y vivió una vida perfecta, sin pecado, obedeció toda esa voluntad preceptiva de Dios, todos los mandamientos de Dios los cumple perfectamente. Llega el momento, aquella semana de pasión, como lo estábamos también haciendo memoria, o como el mundo también pues hace tanto memoria de esa semana en estos días. Esa semana de pasión, el Señor le pide a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes no creen que precisamente el Señor estaba, es decir, el Padre, sufrió al saber que iba a entregar a su propio Hijo a morir en una cruz? Por supuesto, porque esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo iba a ser dañada en ese momento, se iba a perder esa comunión, se iba a romper esa comunión. Y sin embargo, aun cuando el Hijo mismo, el Hijo amado, le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el mismo Hijo también le dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, la voluntad del Padre, porque el Hijo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él vino a hacer no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué le dice el Padre? Le dice: no, tienes que seguir adelante a cumplir mi decreto, a cumplir lo que establecimos desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Tienes que ir y cumplir eso. Nos vamos a separar, va a haber dolor, vamos a sentir que nuestra comunión perfecta que hemos tenido desde la eternidad, y eso es lo que vemos por ejemplo en Juan capítulo 17, el Señor orando, pidiendo que esa gloria que han tenido desde el principio la vuelvan a tener, que esa comunión, el Padre y el Hijo sabían que esa comunión se iba a romper en ese momento, a causa de que nuestro Señor Jesucristo llevaría sobre Él nuestro pecado. Y Dios no puede tener comunión, no puede cohabitar con el pecado. Entonces, esa comunión se rompe. Y el Hijo le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dice: no, no es posible. No es posible. No es posible porque yo decreté esto. No es posible porque esto fue lo que nos propusimos hacer desde el principio. Y hermanos, yo creo que esto debe de también traer mucho consuelo a nuestro corazón, de saber que el Señor lo que Él decreta, Él lo cumple. Y si Él decretó salvarnos, Él lo hace, nos salva y nos preservará hasta el día de Jesucristo. Y el día del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a poder disfrutar de una manera plena de esa salvación que Él decretó desde la eternidad y que Él ha cumplido perfectamente, porque Él es fiel a Él mismo. Y entonces podemos descansar en esa verdad. Entonces había un decreto, algo que Él estableció desde antes, y eso no lo iba a cambiar.
Entonces notemos, hermanos, cómo la voluntad de Dios en la Escritura debemos de entenderla de las distintas maneras en que se presenta. Y sin embargo, lo que el Señor decretó desde la eternidad, eso se cumplirá sin falta. Cuando la confesión dice ahí en el punto 4, eso no por un mero permiso, y por eso ahí fue donde comenzamos precisamente la inquietud de esta mañana, es que muchas veces nosotros decimos, es que Dios permitió esto, como si acaso hubiesen algunas cosas dentro de nuestras historias, dentro de la historia de la humanidad, como si hubiera algunas cosas que estuvieran fuera de lo que Dios hace. Permítame tratar de ponerlo así, si puedo dibujar, digamos aquí, un círculo más o menos, así, no muy perfecto. Vamos a suponer que dentro de este círculo está todo lo que Dios decretó. Todo lo que Dios decretó está dentro de este círculo. Algunas personas cuando hablan de que Dios permitió, es que Dios permitió que yo me casara con ese mal hombre, dice de pronto alguna señora. Es que Dios permitió que, que mi hijo tuviera esa tragedia, digamos. Entonces cuando dicen que Dios permitió, dan a entender como que es algo que está aquí, fuera del decreto. No está aquí adentro del círculo, sino como que es algo fuera del decreto. No fue que Dios lo decretó, fue que simplemente Dios lo permitió. Y entonces dan la idea como de ese papá que digamos que tiene una hija adolescente y de pronto la hija adolescente la está cortejando un muchacho más bien como esos muchachos como que no nos gustan mucho porque como que tienen como una apariencia así como más bien como maluquita. Y entonces llega el muchacho en tremenda moto a la casa y es de esos muchachos como locos que les gusta salir volados en la moto. Y entonces la hija nos dice una y otra vez que si la dejamos salir a dar una vuelta con el muchacho en la moto, y entonces uno se queda como preocupado, pero es que ese muchacho tan loco y usted se monta en esa moto y de pronto le pasa alguna cosa. Pero la muchacha, la hija nos sigue insistiendo, papá, déjeme ir, y nos dice tantas veces que entonces el papá dice, bueno, mija, entonces móntese pues allá y vaya y tenga mucho cuidado, ¿cierto? Y entonces nosotros le permitimos a la hija irse con ese muchacho loco en la moto y nos quedamos en la casa todos preocupados, esperando a que de pronto suene el celular con alguna mala noticia, ¿sí? Y entonces nos quedamos manicruzados en la casa, maniatados, no podemos hacer nada, porque nosotros le permitimos así a la hija ir a dar esa vuelta. Algunos quizás piensan que cuando Dios permite algo es como ese papá que se queda manicruzado, maniatado en la casa, preocupado pensando, ¿y ahora qué irá a pasar? ¿Sí? Pero hermanos, Dios es Dios. Dios no es como un papá manicruzado en la casa que no tiene nada que hacer, sino simplemente esperar a ver si de pronto lo llaman a darle una mala noticia. Dios no es así, Dios es Dios. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida, no es algo que está fuera del decreto, sino que es algo que está dentro, por eso lo estoy colocando aquí dentro del círculo, dentro del decreto. No está afuera del decreto, está adentro del decreto, está dentro de lo que Dios se propuso hacer. Entonces, cuando Dios permite algo, es porque ese algo que Dios permite está dentro del decreto. Si hubiese algo, por pequeño que sea, si sea solo un puntico aquí afuera del decreto,
Si hubiese, así fuera un puntico, una situación X o Y que estuviera fuera del decreto divino, hermanos, esa sola cosita que está fuera del control absoluto de Dios sería suficiente para destruir todo el decreto de Dios y dañar todo el plan perfecto de Dios. Y sabemos que ya que Dios es Dios, eso es imposible. Entonces, todo lo que sucede, aún aquellas cosas que nosotros llamamos, es que Dios permitió. Y por eso la confesión coloca ahí dentro del paréntesis, no por un mero permiso, es que Dios no da permisos, así como el papá que le dio el permiso a la muchacha y se quedó maniatado y no sabía qué hacer. Simplemente quedarse en la casa esperando a ver qué pasa. No, Dios no está allá en su trono, sentado esperando a ver qué pasa con las cosas que Él permite. Bueno, vamos a permitirle a fulana que se case con Perano y vamos a ver qué pasa y dependiendo de lo que pase mañana decidimos otra cosa. No, Dios tiene un plan perfecto y ese plan lo está ejecutando sin falta. Y aún las cosas que Él permite son parte de ese plan. Dios no tiene plan B. Dios no tiene terceros, cuartos planes o planes de emergencia. Por si de pronto no funciona el uno, entonces sacamos el otro. No, Dios tiene un solo plan. Y ese plan, ese es su decreto. Y ese decreto es eterno. Y Dios no va a cambiar el decreto por ajustar su decreto a nuestras preferencias. De hecho, hermanos, si el Señor hiciera eso, entonces todo sería una total locura. Porque el uno pide una cosa y el otro pide otra cosa. El uno pide blanco, el otro pide negro. El uno pide a favor de alguien y el otro pide en contra de ese alguien. Y entre nosotros los seres humanos nos contradecimos una y otra vez. Entonces, si Dios estuviera cambiando y permitiendo cosas simplemente como por un mero permiso a ver qué pasa, hermanos, todo sería un caos absoluto. Pero gracias a Dios, Dios tiene un plan y Dios está ejecutando de manera fiel ese plan. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la voluntad de Dios, debemos de entenderla, por supuesto, a la luz de la palabra, de que la palabra habla de un decreto, que ese decreto se va a cumplir. Dentro de ese decreto está precisamente esa voluntad preceptiva y esa voluntad deseada, y sin embargo están sujetas al cumplimiento de ese decreto eterno que Dios estableció. Entonces, no por un mero permiso. Entonces, cuando ustedes y yo, hermanos, utilicemos esa expresión, es que Dios permite, que la expresión como tal no está mal, no está mal. Entendamos que la voluntad, esa voluntad que Dios permite, esa voluntad está dentro de su decreto. Dios no da permisos simplemente, sino que Dios está ejecutando su decreto. Hermanos, no sé si me hice entender hasta ahí, si tienen de pronto alguna inquietud en esto, para que lo mencionemos antes de que pasemos al punto 5. Pastor. Sí, Marta. Entonces, pues yo solo quiero preguntar, entonces no está bien uno cuando uno dice que Dios permitió algo. Sí, podemos decirlo. Yo no creo que haya ningún inconveniente en que usemos la expresión. Lo importante es que nosotros entendamos que cuando decimos que Dios permitió algo, en esencia lo que estamos diciendo es que Dios hizo algo. Dios utiliza medios, Dios utiliza el pecado de los hombres para cumplir sus decretos, como ya lo vimos hace 8 días. Pero es Dios el que finalmente está haciendo todas las cosas, es Dios el que hace todo. ¿Sí? Recordemos, como decíamos hace 8 días, Dios es la causa primera de todas las cosas. Y Dios utiliza causas segundas o medios para cumplir su voluntad, el decreto de Dios. Entonces podemos usar la expresión
no está mal utilizarlo, muchas veces lo decimos, Dios permite tal cosa, pero que dentro de nosotros esté el entender la expresión como tal. No estoy diciendo con mi expresión, no estoy diciendo que Dios da permisos y se quedan manicruzados. No, lo que estoy diciendo es que Dios permite. En otras palabras, estoy diciendo que Dios lo hace. ¿Sí? Lo que pasa es que la palabra permitir como que nos trae un poquito como de tranquilidad, porque generalmente esas palabras permitir las usamos es cuando lo que estamos diciendo es algo doloroso, digamos, es algo difícil. Entonces, yo le puedo decir a una persona es que Dios permitió que su esposo muriera de esa manera, ¿cierto? Yo puedo llegar a decir, por supuesto, tengo que pensar muy bien cuál es el momento apropiado para decirlo y la manera apropiada para decirlo, pero puedo llegar a decir eso, es que Dios permitió que a su vida llegara tal dolor, ¿sí? Si yo le digo a la persona, es que Dios le hizo ese dolor, esa expresión duele mucho más, digámoslo así, y va a ser mucho más difícil para la persona entenderlo. Pero el punto, hermanos, es que cuando utilicemos la expresión, entendamos para nosotros mismos y que cuando tengamos la oportunidad de explicárselo a otro, lo hagamos cuando sea el momento apropiado, el momento, el lugar, la manera apropiada, a la persona apropiada, etcétera. Tengamos la oportunidad de hacerlo, lo hagamos, que lo expliquemos, que no estamos queriendo decir que Dios da permisos y se queda manicruzado, no. Dios hace todas las cosas y Dios está cumpliendo sus decretos en todo lo que hace. Entonces, bueno, usar la expresión es posible, ojalá que podamos es como entender la expresión. Bueno, hermanos, si no hay ninguna otra inquietud en cuanto a esto, entonces pasemos al punto número 5. En el punto número 5, a ver, vamos a leer Segunda de Crónicas 32, versículo 31. Si algún hermano me va ayudando buscando la cita. Lucas, capítulo 22, versículo 34. Y leamos Segunda de Samuel 12, 13. A ver, si un hermano me lee por favor Segunda de Crónicas 32, 31. Amén, pastor. Amén. Gracias, Al. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Amén. Qué bueno, Sara, que leyó en otra versión. ¿Esa es cuál? ¿Nueva versión internacional? Nueva traducción viviente. Ah, nueva traducción viviente. Gracias. Bueno, ahí ya el texto, como lo tiene la nueva traducción viviente, en la Reina Valera no lo dice, pero ahí está diciendo precisamente que habla del rey Ezequías. Y lo que vemos en el texto, hermanos, es que había pecado el rey Ezequías y Dios lo dejó en el pecado. Lo dejó para probar lo que había en su corazón. O dicho de otra manera, para que el mismo rey Ezequías entendiera cuán pecaminoso era él. Para que el mismo rey se diera cuenta de su propio pecado. Y hermanos, este texto es muy, muy útil, muy importante, porque nos ayuda a nosotros a tener mucho cuidado cuando uno a veces escucha, por ejemplo, expresiones de hermanos decir, no, es que fulano de tal
Él está en el mundo porque él no era creyente. Hablando, digamos, de algún hermano que estuvo mucho tiempo en la iglesia y que de un momento a otro ya está en el mundo viviendo en algún pecado, ¿cierto? Perdón. Entonces, dicen, hermanos, no, es que no era creyente. No era cristiano. Y hermanos, en eso debemos de tener mucho cuidado. El único que conoce el corazón es Dios. El único que puede decir si una persona es verdaderamente creyente, sí o no, es Dios, porque Dios es el único que escudriña el corazón. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ver el corazón. Nosotros podemos ver los frutos, nosotros podemos ver las acciones. Y por supuesto, esas acciones nos llevan a tener un concepto. ¿Sí? Si yo veo que usted está dando buenos frutos, pues yo puedo decir, hombre, yo creo que fulano de tal es un creyente. Y si yo veo que una persona está dando malos frutos, pues claro, obviamente mi concepto va a ser, hombre, yo creo que fulano como que no es cristiano. ¿Sí? Yo puedo llegar a tener ese concepto, claro, porque el Señor precisamente nos llama a considerar los frutos. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Pero debemos de tener mucho cuidado de sentar, digamos, de una manera muy dogmática, como de una manera determinante, como definitivamente es que el hermano no es cristiano. ¿Sí? Cuando alguien sale de la iglesia y está viviendo en un pecado, podemos decir, hombre, pues por los frutos que yo veo en esa persona, yo diría, hombre, parece que no es cristiano. Parece que no es cristiano, pero finalmente Dios es el que sabe. Aquí tenemos a un rey, tenemos a un Ezequías, a quien el Señor lo dejó viviendo en pecado por un tiempo. ¿Cuánto tiempo puede llegar a dejar el Señor viviendo en pecado a una persona que puede ser un hijo suyo, un verdadero hijo suyo, pero está viviendo en pecado en este momento? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Y por eso debemos de tener mucho cuidado cuando se dan este tipo de cosas en nosotros, ¿cierto? Algún hermano en la fe está viviendo en pecado y al mismo corremos a decir, es que él no era creyente, no, es que él no era cristiano, eso era un falso cristiano. No, tengamos mucho cuidado, no sabemos, no sabemos. Por lo del fruto, en ese momento podemos decir, hombre, pues parece que no, parece, pero la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene el Señor. Y el día de mañana, cuando el Señor Jesucristo venga, nos vamos a llevar muchas sorpresas, con toda seguridad. Ocupémonos, eso sí, primeramente de que no vayamos a tener una mala sorpresa nosotros mismos, ¿no? Que estemos viviendo creyendo que somos cristianos y de pronto no. En eso sí tenemos que estar aferrados a la Escritura, ¿sí? La Escritura nos llama una y otra vez a que examinemos si estamos en la fe, ¿no? Entonces, bueno, tengamos mucho cuidado nosotros mismos, pero el día de mañana, cuando el Señor Jesucristo venga y se haga de manera pública, evidente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quizás muchos de los que pensamos que son hijos de Dios, de pronto no se van a levantar ese día. No, el Señor no los va a llevar con Él. Y ahí vamos a, ¿cómo así? Y yo que creí que el hermano fulano que era tan devoto, o la hermana fulana que era tan consagrada al Señor, y miren, no era. Y de pronto el hermanito por allá que uno decía, no, pero es que ese hermanito, eso, yo no sé si es cristiano, de pronto ese sí era un verdadero creyente. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Entonces tengamos mucho cuidado, el texto ahí, como nos lo acaba de leer la hermana Sara, en la Nueva Traducción Viviente nos lo dice mucho más claro, ¿no? El Señor estaba dejando precisamente a Ezequías ahí, estaba probándolo, para que el mismo Ezequías, en medio de su pecado, se diera cuenta de su propia corrupción, de su propia maldad. Bueno, un hermano que nos lea por favor Lucas 22:34.
Amén, pastor. Bien puede, doña Rosalba. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mm. Amén. Amén. Ahora estamos hablando de Pedro. Estamos hablando también de un hijo de Dios, ¿no? Y Pedro que decía, no, Señor, yo no lo voy a negar. No, yo voy con usted hasta la muerte. Y bueno, y ya sabemos la historia de Pedro. Lo negó. Y el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Imagínese, el Señor no le dijo, no, usted me va a negar una vececita. No, 3 veces me vas a negar. Y Pedro le dijo, no, jamás, nunca. Y entonces el Señor dejó precisamente a Pedro que lo negara. Y Pedro lo negó por la propia corrupción de su propio corazón, del corazón de Pedro, por su propio pecado, como lo dice ya Santiago, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, cómo aún en los hijos de Dios, el, el pecado como tal es parte del decreto de Dios. Era necesario que Pedro negara al Señor, eso era parte del decreto de Dios. Pero Pedro no negó al Señor porque estaba decretado. Pedro no sabía que eso estaba decretado. Pedro negó al Señor porque Pedro era pecador. Y de su propio corazón pecador prefirió cuidar su propia vida, o como decimos así muy coloquialmente, su propio pellejo, ¿cierto? Librar su propio pellejo antes que eh, ser fiel a su Señor. Entonces, no, yo mejor me cuido a mí mismo. Y si van a matar al Señor, que lo maten, ¿no? Y Pedro entonces prefiere negar al Señor para poder salvar su propia vida. Lo cual era, por supuesto, pecaminoso. Estaba, por un lado, mintiendo, pero ante todo estaba negando a su propio Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Si un hermano lo quiere leer, bien pueda. Pastor, amén. Bien pueda, don José Manuel. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Veamos, hermanos, ahora aquí en la historia de David, cuando llega el profeta Natán, y le cuenta aquella historia, ¿no? Ustedes la recordarán, de aquel hombre que tenía solo un animalito y entonces llega otro que tenía muchos y teniendo muchos le quita el único animalito y David lo que dice es, ah no, pero el hombre que hizo tal cosa tiene que morir. Y enseguida le dice Natán, sí, ese hombre es usted, refiriéndose a Betsabé. David teniendo tantas mujeres y le quitó la mujer a Urías. Se acostó con Betsabé. Y entonces él reconoce su culpa y entonces dice, pequé contra Jehová. Y entonces ya el profeta le dice, pero Jehová le ha permitido, le ha remitido tu pecado, lo ha perdonado. Y entonces no muere, no vas a morir a causa de eso. Merece la muerte, pero no vas a morir. El Señor le perdonó, pero el Señor lo castigó. Y este texto también es muy importante, hermanos, para que entendamos que una cosa es el perdón, otra cosa es el castigo. Muchas veces uno escucha a los hermanos por ahí en la oración pidiendo perdón al Señor por algún X o Y pecado y muestran pues como ese arrepentimiento, digamos, y están ahí, ay Señor, perdóname porque yo hice esto y aquello y están ahí muy afligidos y llorando y pidiendo perdón, Señor, perdóname. Pero no están en realidad muchas veces pidiendo perdón porque ciertamente han menospreciado, han pisoteado el nombre de Dios,
la santidad de Dios, sino porque tienen miedo del castigo. ¿Cierto? Es como quizás los jovencitos, adolescentes, o el muchacho y la muchacha que de pronto siendo novios terminan fornicando, y entonces luego viene la muchacha toda preocupada porque de pronto piensa que está en embarazo, y entonces está que muy arrepentida y le pide perdón al Señor, perdóname. Y hasta lloran y todo, pero lo que está pidiendo es: Señor, que no vaya a estar en embarazo. Es decir, estamos muchas veces más preocupados es por el castigo, y no porque hemos pisoteado, menospreciado el nombre del Dios que es santo. David fue perdonado, pero también fue castigado. Entonces, cuando pidamos perdón al Señor, vayamos precisamente con ese corazón, como dice la Escritura, contrito. Un corazón contrito es un corazón que no teme al castigo. Es un corazón que está dispuesto a que: Señor, perdóname, y si es necesario, castígame. Pero perdóname, dame tu perdón, y estoy dispuesto a recibir tu castigo. Entonces, una cosa es el perdón, otra cosa es el castigo. O como a veces sucede también cuando estamos criando a los hijos, cuando están muy pequeñitos y el niño cometió por ahí, hizo alguna travesura o alguna desobediencia más bien, y entonces nos pide perdón llorando, pero lo que pasa es que el niño está más preocupado es porque de pronto le vamos a dar la pela. Bueno, que el Señor nos ayude en estas cosas, hermanos. Una cosa es el perdón, otra cosa es el castigo. Y veamos que aquí estamos hablando también de un hombre que es parte del pueblo de Dios. Estamos hablando de David, estamos hablando también, por ejemplo, antes de Pedro, ¿no? Bueno, leamos el punto 5 de la confesión de fe. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados, y para llevarlos a una dependencia de Él, es decir, una dependencia de Dios, más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su propio designio, para su gloria y para el bien de ellos. Bueno, hermanos, no sé si alguno tiene alguna pregunta de este punto antes de que vayamos al siguiente. Bueno, parece que no, entonces vamos al punto número 6. En el punto número 6, hermanos, leamos Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 26. Y otro hermano que nos lea, por favor, Romanos 11, 7 al 8. A ver, un hermano que nos lea Romanos 1, 24. Amén, pastor. Sí. Bien, creo que escuché también a Sara. Adelante, Sara. Dice así: Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira
y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus placeres vergonzosos. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Amén. Mucho más claro también ahí en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice que los abandonó, una palabra que se repite 3 veces ahí dentro de ese texto. Y la Reina Valera dice la palabra los entregó. Y notamos cómo ahí el texto, hablando de los no creyentes, dice ahí que Dios los endurece, Dios los entrega, Dios los abandona a su propio pecado, o como lo hemos dicho antes, Dios quita el freno del pecado en ellos. Es como un tren cuando se, se le van los frenos, él sigue derecho llevándose por delante lo que haya. Y así es el ser humano. El ser humano a causa del pecado, si no es porque Dios frena el pecado en ellos, el ser humano pecaría a la enésima potencia. Sería lo peor, y aquí nos comeríamos vivos, mejor dicho. Y aquí el texto nos está mostrando cómo Dios a muchos los ha entregado a su propia inmundicia, de tal manera de que ellos hacen todo lo que su corazón pecador desea. Y entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Un pecado, por ejemplo, muy visto hoy y que tristemente cada vez más, y ahí es de una manera hasta descarada, el hombres con hombres, mujeres con mujeres, el homosexualismo. Como vemos hoy en día que dejar al hombre a que haga lo que su corazón quiera es llevarlos cada vez más al abismo. Ellos se van a desbocar muchísimo más. Y por eso tan necesario el Evangelio. Y por eso tan necesaria la palabra. Porque la palabra es la única que puede enderezar el corazón torcido del hombre. Leamos Romanos capítulo 11, versículos 7 al 8. Amén, pastor. Amén, Marta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Mire lo que hace Dios aquí, versículos 7 y 8 de Romanos 11. Nos está mostrando que Dios, en su soberana voluntad, les quita aquellas cosas que en algún momento pudiera ayudarles a tener claridad de su propia condición. Eso me recuerda, y de esto vamos a estar hablando un poco más cuando lleguemos al capítulo acerca del Evangelio, cuando lleguemos a los capítulos 19 y 20 que hablan de la ley y del Evangelio. Pero eso me recuerda cómo, y yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, pero usted le habla mucho de pronto a un familiar del Evangelio, o a un vecino, o a un compañero de trabajo, de estudio, a un amigo, bueno, a alguien que usted quiere y que usted le ha estado compartiendo muchas veces el Evangelio, le insiste, le muestra con la palabra su necesidad de salvación, su necesidad de arrepentirse, etc. Pero él no quiere, no, muchas gracias, no me hable más de la Biblia, que es que yo no quiero eso, no estoy interesado, pronto dirán. Y llega un momento en que de alguna manera
usted ya no puede volver a tener contacto con él. Él se fue para otro país, o usted se fue para otro país, o usted cambió de vecindario, o bueno, no sé, de cualquier otra situación, usted ya no puede volver a tener contacto con él. Y de esa manera Dios está enviando juicio a esa persona. Esa persona tuvo mucha oportunidad para escuchar del Evangelio, pero no quiso atender. Y el Señor le quitó precisamente, se lo llevó a usted quizás para otra parte. Ahora ya no está escuchando a alguien que le hable del Evangelio. Y es que Dios, precisamente como dice ahí la Escritura, Dios da espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, así como el propósito de las parábolas. El propósito, cuando el Señor hablaba por parábolas, las parábolas tienen básicamente dos propósitos, es revelar a unos y ocultar a otros, para que unos sí entiendan y para que otros no entiendan, porque el Señor soberanamente se revela a quien Él quiera revelarse. Entonces veamos cómo el Señor en su providencia también está obrando en medio del pecado del incrédulo, del que no quiere creer al Evangelio. Vamos a leer, hermanos, el punto 6 entonces de la confesión. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y entonces, como dice ahí la confesión, o como dice más bien la Escritura ahí en Romanos 1, Dios los abandona a su propio pecado. Dios quita el freno y viven toda su vida como tal, como lo que son, como impíos, viviendo en su pecado. Pero sabemos que a ellos también les va a llegar su día. A veces, como leemos por ahí en los Salmos, que a veces el salmista se afligía, y yo creo que nosotros también a veces nos afligimos así. Nos afligimos cuando vemos que el impío prospera, aunque viva en sus malos caminos, aunque haga sus fechorías, aunque hace sus sobornos, aunque vive envuelto, empantanado en su pecado y le va bien. Prospera económicamente, como que nadie se da cuenta de sus fechorías. Y entonces a veces nos afligimos con eso, porque Señor, pero ¿por qué fulano, perano y mengano, que son impíos y viven así tan mal, les va bien? Y en cambio yo, que soy creyente, que cada día lucho contra el pecado, que dependo de ti, que tengo que estar haciendo morir ese pecado que hay en mí para la gloria tuya, y a mí a veces, Señor, me va como tan regular, ¿sí? A veces vivimos esas experiencias. El salmista también muchas veces lo vivió así, y entonces se aflige nuestra alma y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué así? Bueno, sabemos que, como dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las aflicciones son para nuestro bien. El Señor nos está moldeando, puliendo. Mientras tanto, el impío que vive en su pecado y en su maldad, todo eso
lo único que está sumando es mayor ira y condenación para el día del justo juicio, el día del justo juicio de Dios. Entonces nuestra confianza está en que aun cuando estemos afligidos y veamos que los malvados prosperan y nosotros como que no, podemos saber que las aflicciones para nosotros son para bien, y mientras tanto las bendiciones o los progresos que ellos hacen es para su propio mal. Bueno, hermanos, vamos al punto entonces, ahora punto 7. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud en este punto. Pastor Juan, qué Sí. pena, yo sí tengo una pregunta. Sí, Marta. Acá en el punto 6, donde dice que algunas veces le retiran los dones que tenían, pues ¿a qué dones se refiere? Bien. Cuando hablamos de los dones ahí, don eso es regalos, ¿no? Regalos que Dios da. Cuando está hablando ahí propiamente de dones, no, digamos, está refiriéndose especialmente a dones, así como nosotros lo entendemos, de que, por ejemplo, Marta tiene el don de enseñar, por ejemplo. Entonces Marta, el Señor le dio el don para enseñar a otros. Bueno, eso es una forma de considerar los dones. Digamos que aquí en la confesión, cuando utiliza la palabra dones, aunque también se refiere en ese sentido, el Señor da dones, no solamente a los creyentes, sino también a los impíos, da capacidades para determinadas actividades, para determinadas labores. Yo creo que aquí la confesión, cuando dice dones, se refiere es, por ejemplo, en el caso de tener alguien cerca que le pueda hablar del Evangelio. Por eso coloqué el ejemplo de usted hablándole a un vecino, pero usted el día de mañana se va para otro país. Dios le quitó a ese vecino ese don. ¿Cuál era el don? Era usted. Era usted como ese regalo de Dios para llevarle el Evangelio a ese vecino. Ahora ese vecino no tiene ese don, no tiene ese regalo que es usted. Ya usted no va a estar ahí para estarle insistiendo con el Evangelio, ¿cierto? Entonces, es en ese sentido, digamos, que la confesión está utilizando ahí la palabra dones como no solamente aquellas capacidades individuales, sino también aquellos medios que Dios utiliza para llamarnos hacia Él. Y esos medios pueden ser personas, puede ser trabajos, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que tienen la bendición de trabajar con empleadores cristianos, ¿sí? Y el patrón, el jefe, es cristiano. Entonces, trabajan, digamos, muy bien, se espera, muy bueno, porque ese patrón es justo, le paga lo que debe ser, lo que es justo, cuando debe ser, le concede las vacaciones, lo considera en medio de sus calamidades domésticas como empleado que puede tener, bueno, etcétera, ¿cierto? Pero de pronto si esa persona es impía, la que está trabajando, y tiene un empleador creyente, de pronto ese trabajador que no es creyente se pone a perder tiempo, a no llegar a tiempo al trabajo, a ser un mal empleado, y de pronto lo echan del trabajo. Y ahí perdió precisamente una bendición de Dios de tener a alguien cercano a él que pudiera estarle dando testimonio del Evangelio. Perdió a ese empleador que estaba ahí siendo justo con ese empleado, pero ese empleado no fue justo, no fue honesto con su empleador. Bueno, a ese tipo de dones, entiendo, se refiere la Escritura. Regalos, medios que el Señor nos da para llamarnos a Él, y que en algún momento Dios los puede retirar, los puede quitar. Bueno. Pastor Juan. Sí, Marta. Qué pena. Tranquila. Pero entonces, o sea, hay dones que son exclusivos de los creyentes, ¿cierto? Que el Señor no se los da a los no creyentes. Sí, sí. O Dios le, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Sí. Ok.
Sí, de acuerdo. Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, de pronto sacamos un tiempo también más adelante y hablamos un poquito acerca de los dones, por ejemplo, los dones espirituales que hablamos allá en 1 Corintios, ¿no? Capítulos 12 en adelante. Bueno, hermanos, vamos al punto 7. Punto 7. Leamos Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y leamos Zacarías 2:8. Romanos 2:8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí la palabra del Señor nos está diciendo que todas las cosas son para bien de los hijos de Dios. Todo lo que nos suceda, sea agradable o no sea agradable, nos guste o no nos guste, sea momentos de alegría, de gozo, de gratitud, bueno, no sé, o momentos de dolor, de angustia, de tristeza, de aflicción, sea lo uno, sea lo otro, todas las cosas para los hijos de Dios, por eso ahí el texto dice, los que conforme a su propósito son llamados, para los hijos de Dios, todo es para nuestro bien. Aun cuando no entendamos dónde está el bien. Ustedes saben que nos pasan muchas veces situaciones difíciles, dolorosas, donde uno dice, bueno, pero ¿y aquí dónde está lo bueno? ¿Dónde está el bien? No lo veo. Bueno, puede que en el momento no lo veamos, pero llegará el día donde vamos a poder mirar hacia atrás y recordar esa aflicción y ver cómo ahí estaba la mano del Señor en medio de todo. Y cómo Dios estaba siendo fiel. Y cómo Dios estaba haciendo ese momento doloroso para moldearnos, para pulirnos, para hacernos más conforme a la imagen de Cristo, que eso es lo que el Señor, esa es la medida, ser conformes a la imagen de Cristo. Entonces, todas las cosas ayudan para bien. Todo el Señor lo está dirigiendo. O como a veces utilizamos también esa palabra de orquestar, orquestar todas las cosas, como el director de una orquesta sinfónica, ¿sí? Está dirigiendo cada instrumento, cada nota que se toca. Así hayan unos instrumentos que suenan más fuerte y otros que suenan que casi ni se perciben. Así hayan unos instrumentos que son más protagónicos en medio de la orquesta y tienen más notas para tocar, y otros que escasamente tocan 2 notas en toda la obra. Sin embargo, cuando se escucha toda la obra, todo se escucha armonioso, perfecto. Dios está orquestando, dirigiendo ahí todas las cosas, para que aún las cosas dolorosas en nuestra vida, difíciles, que no sabemos dónde está el bien, todas las cosas finalmente sean para nuestro bien. Y eso nos recuerda, hermanos, que el texto no solamente está hablando de un bien presente, sino también de un bien futuro. Puede que en el presente no veamos el bien, pero en el futuro lo vamos a ver, vamos a entenderlo. Y Zacarías capítulo 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones, anunciando precisamente el Señor Jesucristo. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Haciendo precisamente esa mención tan especial acerca del amor de Dios para su pueblo. Cuánto el Señor ama a los suyos.
que quien le haga daño a alguno de los suyos tendrá que sufrir las consecuencias. Un día el Señor llamará a cuenta a todos y a cada uno de aquellos que hicieron daño a su pueblo. Y eso es parte de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Vamos a leer el punto 7, hermanos, de la confesión. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. El último punto, hermano, nos recuerda y nos da como esa confianza de que sea lo que sea, suceda lo que suceda, gústenos o no nos guste, sea agradable para nosotros o no lo sea, finalmente es Dios quien está haciendo todas las cosas y Dios está cuidando de su iglesia y Dios está haciendo todas las cosas para la gloria de Dios y para el bien de nosotros, su iglesia. Entonces en eso podemos descansar. Cuando entendemos, hermanos, la providencia de Dios a la luz de la palabra, el propósito no es traer angustia, preocupación a nuestra vida. Al contrario, el propósito es traer esa confianza, esa tranquilidad, ese gozo de saber que estamos en las manos del Dios que todo lo controla, que todo lo gobierna, que todo lo sostiene, que todo lo dirige para que se cumplan sus decretos y para el bien de los que somos suyos.